Hermanos amados, buenas tardes. Hoy llegamos a la última parte de la lección 40. En esta lección 40 que estamos viendo de qué nos salva la muerte de Jesucristo en la cruz, vemos que el pago completo de Él por salvarnos de la pena del pecado, el momento que nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, nos salva también de la culpabilidad del pecado en nuestras vidas y podemos experimentar el gozo que Dios siente al vernos. Nosotros también podemos experimentar ese gozo al descansar en la obra terminada de Cristo Jesús. Y es exactamente sobre la base de los hechos de la obra terminada de la cruz que nosotros podemos experimentar el gozo de Dios, y es eso lo que vamos a ver el día de hoy, cómo eso influye en cómo nos acercamos a Dios en nuestro diario caminar, ¿sí? Al descansar en la obra terminada de Cristo Jesús, nosotros, por ver lo que Él ha hecho, tenemos una libertad para disfrutar de lo que ya somos en Cristo Jesús. Entonces, quisiera que me acompañen en sus Biblias a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Hebreos capítulo 9 y los versículos del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esto es algo importante que nosotros vimos la semana pasada en cuanto a que estamos libres, con conciencias libres para adorarle a Él, es solamente por descansar en los hechos de la palabra de Dios, por descansar en la verdad. Entonces, el hecho de que Él pagó por nuestros pecados, nos dio la redención, nos puso en los lugares celestiales con Cristo Jesús, tiene un impacto tremendo en cómo nos comportamos. Entonces, hoy quiero que veamos eso, ¿no? No es simplemente que Dios nos ve en Cristo y nos acepta, sino que también nosotros al ver eso podemos descansar por lo que Él dice, confiando en su palabra y acercarnos a Él con toda confianza. ¿Sí? Porque Cristo pagó por nuestros pecados, Dios Todopoderoso ya no se acuerda más de nuestros pecados, ¿sí? Y esto es muy importante porque la obra terminada de Cristo Jesús está completa, está terminada para nuestros pecados presentes, pasados y futuros, ¿sí? Y ahí, en eso, dice aquí en el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Ningún esfuerzo en la vida cristiana nos hace más cercanos a Dios, sino únicamente al descansar en la obra terminada de Cristo Jesús, podemos servirle a Él cuando por el poder del Espíritu Santo, es decir, por haber estado
lavados nuestros corazones por su palabra, por la renovación de nuestra mente, como dice Efesios capítulo 4, versículo 24, por la renovación del entendimiento que habla Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahora, por el Espíritu Santo, podemos acercarnos a Él con toda confianza en base a lo que Él ha hecho, es así, a los hechos de la palabra de Dios. Entonces, sí, el autor de Hebreos continúa en el capítulo 10 y amplía esto. Fíjense ahora conmigo los versículos del 1 al 18 de Hebreos capítulo 10. Y fíjense lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, ¿sí? Y eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Recordaban nuevamente los pecados. Ahora dice aquí, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y esto está hablando de la obra del Señor Jesucristo, la misma persona de Él. ¿Sí? Entonces, versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. La manera en cómo nosotros nos acercamos a Dios no es por sacrificios, no es por obras humanas, es por la obra terminada de Cristo Jesús. Quita lo primero, que era una sombra de lo que iba a venir, para establecer lo segundo, lo último, que es nuestra entrada a la presencia de Dios es solamente por la obra de Jesucristo, y nuestro acceso con toda confianza es porque Él ya pagó todos nuestros pecados y no tenemos culpa en nuestras conciencias y nos acercamos agradecidos de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Usted y yo pecamos, andamos en la carne, dudamos. Pero una vez que nos damos cuenta, decimos, Señor, perdón, y podemos acercarnos con toda confianza en base a los hechos. Porque decimos, gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, mas gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice aquí el verso 10 de Hebreos capítulo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La santificación es un proceso desde que nacemos de nuevo hasta que el Señor nos lleva o nos morimos, ¿sí? Y es un proceso de cada vez confiar más en Él y menos en nosotros mismos. Entonces, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos aceptados en base a la obra del Señor Jesucristo y nos vamos descansando, vamos madurando en nuestra forma de pensar cada vez al descansar más en lo que Él ha hecho y menos en nuestro comportamiento para ser aceptados delante de Dios. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios del Padre. Y sabe que ahí dice Efesios capítulo 2 que también nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Efesios capítulo 2 y el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y nosotros con Él a la diestra del Padre. Entonces el acceso que nosotros tenemos a Dios es muy cercano. Es en la misma presencia de Él, es en una unión con Cristo. Es cuán cerca está el Señor Jesucristo, así estamos nosotros por los hechos de su obra terminada en la cruz. Dice el verso 13. De ahí que en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre, sin mancha, delante de Dios. No se puede acercar pecado a Dios. ¿Sí? Y nosotros en Cristo Jesús estamos limpios. De esa manera nos acercamos a Dios, el Padre Celestial. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos enseña su palabra, nos muestra que estamos limpios y por eso cuando oramos, cuando dependemos diariamente en Él, sabemos que Dios nos escucha. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más Dios se acuerda de nuestros pecados. No sé cuál sea su trasfondo, pero no importa, ¿sí? Porque Dios no se acuerda de eso. No importa el pecado que cometió hoy día, porque al descansar en lo que Dios ha hecho, y nosotros diciendo, Señor, realmente reconozco que por estar en dependencia de mí mismo, no confié en ti y pequé. Y hice lo que no debí. Estuve preocupado, lo que sea, ¿no? Mentí. Cualquiera sea el pecado que usted tenga, regrese a descansar en la obra terminada de Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho, y acérquese a Él confiando en su obra terminada, y es el Espíritu Santo que en nosotros nos deja ver esto y podemos descansar, estar gozosos, en vez de estar enfocados en nosotros mismos, nos enfocamos en Él para adorarle, para agradarle, para servirle, ¿sí? Para hacer su voluntad. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, no hay nada que usted pueda hacer, ¿sí? Ni decir por mi culpa, ni perdón. No, sino más bien decir, Señor, gracias porque ya me perdonaste y de aquí en adelante a confiar en ti, no en mí mismo, porque cuando confío en mí mismo, todo va mal, ¿sí? Entonces, el problema nuestro es que seguimos confiando en nosotros mismos por no descansar en la verdad, por no vernos a nosotros mismos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora, sí, quiero que vean que también hay más acerca de esto, que el escritor de Hebreos muestra que hay un efecto en nuestros corazones por la obra terminada de Cristo Jesús, ¿sí? Y eso es lo que continuamos viendo a partir del verso 19 hasta el 25. Lo que pasa en nuestras vidas al descansar en la verdad. Fíjense el versículo 19. Así que, esa palabra así que tiene que ver como por lo tanto.
es por lo que Él ha hecho. Estos versículos del 1 hasta el 18 nos muestran los hechos. Y por esos hechos puedo descansar. Por esos hechos viene lo que sigue. Es así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿sí? La libertad que nosotros tenemos es por la obra de Jesús, ¿sí? En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año con la sangre derramada por sus pecados y por las del pueblo, pero nadie más podía hacerlo. Pero por la obra de Jesucristo, cuando recuerda el Hijo consumado es, el velo del templo se partió en dos y ese velo es el que dividía el lugar santo del lugar santísimo, mostrando que el camino quedó abierto para todo aquel que cree en Jesucristo, en su obra, tiene acceso al Padre y nosotros por haber confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, estamos sentados, no solamente está abierta la puerta, sino que nosotros estamos adentro, sentados en los lugares celestiales, en la misma presencia del Señor, de Dios Todopoderoso. Y dice, repito el verso 19 de Hebreos 10. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, fíjense el resultado en el versículo 22. Por lo que ya somos, entonces, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sí, el agua pura siempre habla acerca de la palabra, porque el Espíritu Santo utiliza su palabra para mostrarnos de la verdad. Acerquémonos, ese acerquémonos es con toda confianza. Sí, yo tengo a mis hijas y me encanta ver cuando a veces me ven de lejos y abro los brazos y ellos vienen corriendo a toda velocidad a saltarse a mi cuello. ¿Sí? Y así es como Dios nos está diciendo, acerquémonos, ¿no? Con toda confianza, como un niño se acerca a su padre, a su madre, a su abuelo, a alguien querido, con una confianza de no estar, de ningún rechazo de parte de su padre, ¿no? Así es como Dios nos ve. Entonces, qué hermoso. A mí, eso es como que Dios quiere que usted se acerque a Él, ¿no? En base a la obra de Él, con toda confianza. Corra, corra. Y ese corra depende de Él. Acérquese en plena certidumbre de fe, es decir, en toda confianza a su palabra. Purificados los corazones. El corazón siempre habla acerca del alma, ¿no? Mente, voluntad y emociones, ¿sí? Con toda confianza, ¿sí? En lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que decidimos, me voy a estar con el Señor para servirle a Él el resto de mi vida por lo que soy. Purificados los corazones de mala conciencia, de nada tengo mala conciencia, dijo Pablo, ¿sí? Mantengámonos firme. Sí, ese mantenerse firme tiene que ver con estar parados en la verdad. Que nuestra confianza esté en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha dicho. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La fluctuación es alguien que cambia de manera de pensar, ¿no? Alguien que es inconstante en todos sus caminos, dice Proverbios. Pero aquí dice sin fluctuar, es decir, sin cambiar nuestra mirada, sin quitar nuestra mirada, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros no, Él sí, por eso estoy confiado. ¿Ya? Versículo 24. Y considerémonos unos a otros. Ese considerarnos unos a otros es de contar con la persona, con otra persona, para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Qué es esto del amor y las buenas obras? Sino el depender en el Espíritu Santo y que Él produce el fruto del Espíritu en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Estás ahí o estamos presentes, lo que tenemos, que es seguro, es para estimularnos al amor, es estimularnos a depender en el Señor, a hacer la voluntad de Él, a confiar en Él. No dejando de congregarnos, y esto es algo muy importante, los efectos que tienen el descansar en la verdad es no dejarse de congregar, porque muchas veces alguien que está en pecado o no está mirando, se aleja, ¿no? El egocéntrico se queda solo. Y cuando nosotros estamos pecando, no queremos salir a la luz. Pero cuando vemos el perdón de Dios, nos acercamos y decimos, sí, ya, yo estuve mal, pero Dios ya me perdonó. Y le doy gracias porque ahora puedo acercarme con toda confianza. No tengan por costumbre el decir, estoy mal, ¿no? Estoy lejos, ¿no? Sino acerquémonos, ¿sí? A Dios por lo que somos en Él. Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y el exhortar es cambia tu manera de pensar. Si estás mirando a lo equivocado, mira lo correcto, que es mirar la obra del Señor Jesucristo, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, entonces, podemos decir, Dios, Jesucristo, ya pagó completamente con su sangre, está totalmente pagado, y yo estoy aceptado completamente a Dios, y Él me acepta en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Ahora pues, y esto va junto, ¿no? Por los hechos de la palabra, por los hechos de la obra terminada de Cristo Jesús, porque ya nos perdonó de la culpabilidad del pecado, porque nos limpió la conciencia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por descansar en la verdad, por descansar en su obra terminada, por andar en el Espíritu, me acerco a Él, ¿sí? Con toda confianza, porque estoy sentado en los lugares celestiales, porque estoy en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tengo libertad, acceso directo a Dios el Padre, sin culpa, ¿sí? Por la obra de Él, ¿sí? Él me acepta totalmente. Entonces puede ir corriendo usted como un niño, salta a los brazos de su padre y descansar en la verdad, ¿sí? Y no importan las circunstancias, no importan los problemas. Igual Dios nos acepta de la misma manera. Aquí mismo en el capítulo 8 de Romanos, al final, en los versículos del 31 hasta el 39, podemos ver el resultado de esto, ¿no? Que me acerco a Dios en toda confianza sin importar nada, porque su salvación es segura. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de los problemas, en medio de la persecución, en medio del dolor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
porque nuestra posición es celestial, nuestra posición es en Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, regrese conmigo a Hebreos y vea cuán importante es esto que dice aquí. El vivir para hacer su voluntad. Dice aquí en el versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos en agua. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, para hacer su voluntad. Queridos hermanos, tiene mucho efecto la obra del Señor Jesucristo, y un efecto en que vivimos ahora descansando en su perdón, descansando en su obra terminada, y por el poder del Espíritu Santo para hacer su voluntad, para agradarle a Él, para ser siervos del Señor. Saludos mis queridos hermanos y buen fin de semana.